Buenos días a los participantes y a los organizadores de este Congreso Internacional de Lingüística Hispánica en Italia. Me llamo Borja Alonso Pascua de la Universidad de Salamanca y en esta presentación voy a comentar ciertos usos del pretérito perfecto simple en español, es decir, de la forma canté, en entornos que no son propios ni de esta forma ni tampoco de aquella con la que canté alterna a lo largo de toda la geografía hispanófona, es decir, del pretérito perfecto compuesto he cantado. Son a este respecto varios los estudios que de manera superficial han comentado la posible presencia de esta forma de pretérito perfecto simple en entornos que son propios del pretérito pluscuamperfecto. Por ejemplo, en el primer caso había que volver a atender lo que ataste, en lugar de había que volver a atender lo que habías atado previamente. En entornos que son propios del pretérito imperfecto, como el segundo caso, bueno, su madre se quedó sola con los padres, todavía vivieron los padres en lugar de todavía vivían los padres, o incluso en entornos que de manera prototípica serían propios del presente. Es el caso de la tercera muestra. Yo cuando voy a un sitio que no conozco, de la que voy me parece enorme y sin embargo cuando vengo ya me pareció que es mucho más corto, en lugar de ya me parece que es mucho más corto. Es decir, en todos estos casos, insisto, no sería de manera prototípica en español esperable ni una forma de pretérito perfecto simple, ni tampoco de pretérito perfecto compuesto. Es decir, este estudio no es un estudio sobre la alternancia, por otro lado muy estudiada ya, entre canté y he cantado. A este respecto vamos a aceptar que la forma canté ubica eventos en el eje temporal de la anterioridad para los que es posible establecer un punto de inicio y conclusión. Este tipo de relaciones, en el modelo vectorial de Rojo, posteriormente matizado también por Alexandre Veiga, son relaciones de tipo absoluto porque se establecen directamente entre el evento y el origen, es decir, toman como referencia el momento del habla. Frente a estas relaciones, de anterioridad absoluta en este caso, encontraríamos también una serie de relaciones de temporalidad relativa, es decir, aquellas que se establecen no en función del origen, del momento de habla, sino en relación con otro punto de referencia que en lo que a nosotros aquí nos interesa va a ser siempre la forma canté. De acuerdo con ello tendríamos una forma de ante pretérito, es decir, un evento anterior a otro que a su vez es anterior al origen, o bien, por lo que hace al imperfecto, una forma simultánea a otra anterior que a su vez es anterior al origen, como decía. De acuerdo con ello, por tanto, lo que nosotros vamos a analizar son casos en los que canté aparece sustanciado en contextos propios del antepretérito, del copretérito y veremos también, aunque de manera mucho más residual y esporádica, del presente. A este respecto son muchos los estudios que han abordado otras cuestiones relativas a la variación sintáctica del español noroccidental, como pueden ser la variación entre las formas de pasado canté y he cantado. Saben que, por ejemplo, en zonas como Galicia o Asturias canté aglutina prácticamente todos los usos de he cantado y que en otras áreas, como la zona de influencia dialectal leonesa, la forma canté manifiesta una operatividad mayor, aunque cantado está presente. Otros trabajos han analizado el desarrollo de la perífrasis tengo cantado como forma sustituta de cantado. En otros casos se han analizado otros aspectos, como pueden ser la alternancia entre la variante etimológica cantara y la innovadora había cantado para la expresión del pluscuamperfecto, o sobre todo en el español de Asturias la presencia de la variante también hubiera cantado como forma del indicativo. De estos estudios, algunos de ellos, los que señalo aquí en negrita, se han hecho eco de la presencia de estos posibles usos de canté en contextos que no son propios, como digo, de cantado ni tampoco de la forma que analizamos. De acuerdo con ello, lo que me propongo aquí es analizar esos usos en profundidad con el objetivo de establecer cuál es la intensidad de esa generalización, cuáles los contextos hacia los que se produce con mayor frecuencia y cuáles son, si existen, las circunstancias que la favorecen. Y al mismo tiempo dar cuenta de su distribución geolectal. La mayoría de los estudios que han señalado estos usos de canté se circunscriben al español de Galicia, pero cabría pensar que si efectivamente se encuentran supeditados a una mayor funcionalidad de la forma canté como forma por excelencia del pasado, se verificarán también en otras áreas en las que esta forma manifiesta un mayor uso, como pueden ser, decía antes, Asturias o bien buena parte de la zona dialectal leonesa. Con este propósito, la metodología que hemos planteado es partir de un corpus de habla oral, ya que nos enfrentamos a un fenómeno que no es propio del español estándar, y concretamente hemos seleccionado el corpus oral y sonoro del español rural. Como saben, se trata de un repositorio de entrevistas orales semidirigidas en las que participan informantes grabados in situ en su localidad de origen, todos ellos de extracción rural,
han recibido por lo general algún tipo de instrucción básica o incluso algunos son analfabetos, su edad media es de 73 años y son de ambos sexos, lo que nos presenta un corpus bastante homogéneo desde el punto de vista sociolingüístico para los propósitos que aquí nos hemos propuesto. La red de encuesta que manejamos cubre todo el cuadrante noroccidental de la península. Es cierto que en el caso de Galicia el número de enclaves encuestados es menor y esto desde el punto de vista del análisis tendrá ciertas repercusiones, ya que vamos a evitar realizar un análisis estrictamente cuantitativo para evitar que el tratamiento estadístico de los datos pudiera, como consecuencia de ese menor número de enclaves encuestados, pudiera comprometer esos resultados y distorsionarlos, y nos vamos a centrar y vamos a partir de un análisis estrictamente cualitativo. Como ven, he añadido también algunos ejemplos tomados del área castellana, es decir, de Palencia, de Valladolid, también de Ávila y Cantabria, donde con los que pretendo contrastar si efectivamente en aquellas zonas en las que no existe esa preponderancia, o al menos nos he señalado, del precepto perfecto simple, estos usos generalizados a otros contextos tampoco se verifican, para tratar de confirmar si efectivamente, por tanto, su ascripción es estrictamente noroccidental. Del vaciado del corpus hemos obtenido un total de 32 casos y desde el punto de vista de su distribución geolectal se observa claramente que en la zona castellana no se detecta, como esperábamos, ningún caso, lo que efectivamente apuntaría probablemente a que nos encontramos ante usos propios de aquellas zonas donde el pretérito perfecto simple manifiesta un mayor uso, como son Galicia, Asturias y el área leonesa, aunque aquí claramente predomina la provincia de León y de manera más modesta Zamora. Y, bueno, como decía, unidos a las zonas de Galicia y Asturias. Es cierto que en Galicia detectamos un número de ejemplos bastante escaso, pero como digo, esto probablemente esté ligado al menor número de enclaves encuestados en esta zona. Lo importante en cualquier caso es que estos resultados desmienten esa eventual capitalización del fenómeno en el español de Galicia, porque los encontramos de hecho con mayor intensidad en áreas de Asturias y de León. Desde el punto de vista del tipo de sustitución, predomina claramente en términos cuantitativos y también de extensión geolectal la forma de pretérito en contextos de antepretérito. No solo la encontramos en el área más dialectal, sino también en buena parte de León y de Zamora. Los casos de copretérito y presente, en cambio, se reducen prácticamente solo a Galicia y a Asturias, concretamente en Asturias en la zona más occidental, lo que de nuevo nos indicaría que, bueno, se trata de casos menos frecuentes en número y, como digo, acotados a las zonas de mayor contacto del español con estas lenguas vecinas. Desde el punto de vista de los casos concretos que hemos extraído, voy a comentar a continuación algunos de ellos que pueden ser interesantes para el análisis, la primera aproximación, como decía, cualitativa a los datos. Voy a comenzar por los de antepretérito. En todos estos casos sí que tenemos que tener en cuenta que se trata en todo caso de lecturas de tipo aspectual perfecto, es decir, aquellas en las que se focaliza el resultado del evento y no su término mismo, en cuyo caso tendríamos una lectura aspectualmente perfectiva. Aquí nos centramos en las perfectas porque son aquellas en las que de manera prototípica el español nunca admitiría una forma de pretérito. Sí es posible en las perfectivas, ahí sí que hay una cierta alternancia, pero aquí hemos cogido únicamente las perfectas, en las que no hay lugar a dudas de que la forma de pretérito chirría, es lo que tendríamos en este ejemplo. Por ejemplo, llegó el maestro que llamaban, que decían que sabía 3 idiomas, y no fue a escuela, es decir, y no había ido a la escuela. Lo mismo tendríamos en este segundo ejemplo. En San Miguel se mataba mucho, porque, por ejemplo, los que nacieron, se refiere a los cerdos, que le diré yo, en enero y febrero, pues se mataban ahora, y ya desde luego ahora, es decir, los que habían nacido en enero se mataban ahora, en este tiempo. Nos encontraríamos, por tanto, con el mismo caso. Generalmente, estos ejemplos sí es cierto que los encontramos en las zonas donde otros estudios han señalado la ausencia del pretérito perfecto compuesto con valor resultativo, es decir, con ese valor perfecto. De manera que se podría relacionar la ausencia de ese pretérito perfecto, cuyas funciones son suplantadas por el pretérito perfecto simple, con esa suplantación también en el terreno del antepretérito, es decir, allá donde no existe un antepretérito de valor aspectualmente resultativo, tampoco encontramos la forma de antepretérito había cantado con ese mismo valor, es decir, sería una suerte de estrategia de pérdida de tiempos compuestos que se desplaza no solo al ámbito del pretérito perfecto compuesto, sino también del pretérito
pluscuamperfecto. Con el copretérito, como decía, los casos son mucho menos frecuentes y por lo general estos se pueden justificar con algún tipo de restricción de tipo transitoria o existencial mediante los que se busca establecer un contraste con el momento presente. El caso que veíamos antes, quedóse con los padres, todavía vivieron los padres, posiblemente lo que trate de establecer es un claro contraste entre el momento presente, en el que ya no viven los padres, y el momento anterior, en el que todavía sí vivían los padres. Y lo marca con una forma de anterioridad directa, es decir, directa al origen, que contrasta de manera mucho más clara con el presente. Algo muy similar ocurriría en este otro ejemplo. Después, el marido al final pagaba entonces la seguridad social y la mujer no pagó porque no había que pagar. Es decir, en aquel entonces no pagó, ahora ya sí paga. Con el presente, los casos, como digo, son muy reducidos, apenas son 5 ocurrencias y, en mi opinión, muchas de ellas se pueden, de hecho, explicar si tenemos en cuenta las particularidades contextuales de cada caso. Por ejemplo, en este fragmento pregunta el encuestador cómo conoció a su señora y responden: son vecinos puerta con puerta y son los únicos que hay en el pueblo, se conocieron desde niños. Es decir, aquí claramente lo esperable en español sería se conocen desde niños, pero es posible pensar que o bien el hablante introdujera ese complemento desde niños a continuación y que estos complementos en el margen por verbal sabemos que tienen una influencia menor sobre la selección verbal cuando ésta los precede, o que bien simplemente se trate de un cruce entre de las preposiciones desde y de, se conocieron de niños, donde sí tendríamos esa lectura puntual compatible con una lectura de pretérito. Y lo mismo en este otro caso, por ejemplo, donde dice a mi hermano no se los pudo dar, habla de los golpes que le pegaba el maestro, porque ya era mayor y escapó y además no lo agarró. Y a ella después le dio con una vara que aún tuvo aquí las marcas. Es decir, en este caso, desde luego, aún tuvo aquí, y se refiere además a una persona que aún vive, que está presente en la entrevista, es cuando menos extraño. No obstante, si tenemos en cuenta que este aún puede ser probablemente un calco del gallego ainda, con un valor enfático, con nuestro incluso hasta, es decir, incluso tuvo aquí las marcas, probablemente se refiere en realidad a un pasado remoto, es decir, incluso tuvo marcas durante un tiempo. Es decir, muchos de estos casos en realidad, y creo que la mayoría de los que nosotros detectamos, son casos de pretérito remoto que pueden explicarse de algún modo atendiendo las circunstancias contextuales. Yendo brevemente a algunas conclusiones que pueden extraerse en relación con nuestro primer objetivo, hemos constatado efectivamente la presencia, aunque moderada en el área noroccidental de la península ibérica, de estos usos generalizados del pretérito perfecto simple, estableciendo una escala de intensidad según la cual el interpretérito es el contexto en el que más abundan estos usos, posiblemente como consecuencia de que tanto antepretérito como pretérito incluyen únicamente vectores de anterioridad. No ocurre así, por ejemplo, con el copretérito y menos aún con el presente, y posiblemente esto se vincule también, como comentaba, a la ausencia o a la escasa incidencia de un pretérito perfecto compuesto de valor resultativo en esta área. Los casos de copretérito y presente, por lo general, se pueden explicar de acuerdo con algún tipo de limitación existencial o transitoria, o bien de acuerdo con las circunstancias contextuales del ejemplo. Desde el punto de vista geolectal es posible entrever que la mayoría de estos usos se circunscriben al área de mayor presencia, de mayor uso del pretérito perfecto simple como forma por excelencia del pasado, y que de hecho su intensidad, la intensidad de estos casos que encontramos, decrece a medida que nos alejamos de ese extremo noroccidental de la península. En un futuro convendría contrastar, considero, estas evidencias con otras obtenidas en las lenguas de contacto con el castellano en esta área, es decir, el gallego y el asturiano-leonés, para establecer hasta qué punto estos usos pueden derivar de una mayor generalización de Canté en estas lenguas que los propios hablantes importan también al castellano, que para ello sería necesario un estudio específico de corte geolingüístico, y también sería interesante, creo, analizarlo en otra área donde el pretérito perfecto simple en el español europeo muestra una mayor vitalidad, como es el español de Canarias. Las referencias que he citado a lo largo de la presentación se pueden consultar aquí deteniendo la presentación si alguien tiene interés en alguna en concreto. Y en principio esto es todo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estaré encantado de responderla y les agradezco de nuevo su atención.